Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de por qué los equipos mexicanos se caen a pedazos en el Mundial de Clubes. Porque la gran mayoría de ellos, cada vez que va a representar a CONCACAF y sobre todo al país mexicano, terminan decepcionando o siendo un fracaso. Evidentemente hay algunas excepciones, las cuales vamos a mencionar, pero en la gran mayoría de los casos los equipos de México, que representan casi siempre a CONCACAF, no terminan nunca dando a la talla. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Creo que todos vamos a estar de acuerdo que cada vez que se juega un Mundial de Clubes, el gran favorito a quedarse con el título es el equipo europeo, el que viene a ser campeón de la Champions, por una cuestión evidente de presupuesto, de calidad futbolística, tanto a nivel individual, tienen los mejores jugadores del mundo, y a nivel colectivo porque tienen muy buenos entrenadores que han forjado una idea, y evidentemente por la competitividad que hay en Europa, que logra que si un equipo termina coronándose como el mejor del fútbol europeo, realmente probablemente sea uno de los mejores, si no el mejor equipo del mundo. También creo que todos vamos a estar de acuerdo que el segundo equipo, o el que siempre termina compitiendo, o al menos lo intenta, es el equipo que termina siendo campeón de la Copa Libertadores, el representante de Conmebol. Generalmente un equipo argentino o un equipo brasileño, salvo alguna excepción en los últimos años, como por ejemplo Liga de Quito, pero en general estos equipos que, como les digo, son equipos que tienen buenos jugadores, que muchas veces esos futbolistas después del Mundial de Clubes terminan dando el salto a Europa. Evidentemente están muy por debajo en cuanto al nivel de plantilla, pero siguen siendo muy buenos equipos. Creo que también todos vamos a coincidir que por lo menos en la conciencia que uno tiene de los equipos y los jugadores que conoce, si tendría que poner en un tercer orden quién completaría el podio de candidatos a quedarse con un Mundial de Clubes, por lo general el tercer equipo siempre va a ser el de CONCACAF, que por la gran mayoría de las veces que vamos a ver ahora es un equipo mexicano. Porque los equipos mexicanos tienen muy buenos jugadores, tienen dinero para adquirir buenos jugadores y evidentemente terminan forjando planteles interesantes, que muchas veces, si tenemos que hacer un equilibrio, pareciera que están mucho más cerca de los equipos de Conmebol que del resto de los equipos que están en el Mundial de Clubes. Es decir, la brecha me parece que es mucho más corta con Conmebol que por ejemplo lo que tiene que ver con Asia, África y ni les digo con Oceanía. Sin embargo, como vamos a ver ahora, en la historia del Mundial de Clubes, los equipos mexicanos parecen mucho más cercanos a ser un equipo asiático o africano que a competir mano a mano con un equipo de Conmebol o un equipo europeo. Hasta el momento se han disputado 20 ediciones de los Mundiales de Clubes. De esas 20 ediciones, en 18 hubo un representante mexicano que fue el que se ganó el cupo en CONCACAF. Prácticamente un monopolio el que maneja México en esa copa. Repasemos la primera edición, que fue en el año 2000. Ahí tuvo uno de los mejores representantes de su historia sin ningún tipo de duda. Con un formato completamente diferente al actual, Necaxa logró terminar segunda en el grupo B, empatando por ejemplo con el Manchester United, perdiendo con Vasco da Gama y quedando en el partido por el tercer puesto frente al Real Madrid, donde también empató y le terminó ganando en penales. Es decir, terminó en tercer lugar y haciendo una de las actuaciones más destacadas de la historia de los Mundiales de Clubes para un equipo mexicano, sobre todo porque logró no perder ni contra Manchester ni contra Real Madrid, realmente algo histórico. En el 2005 no hubo representante mexicano, estuvo Saprissa de Costa Rica, y a partir del año 2006 tenemos una seguidilla muy larga de equipos mexicanos participando. En el 2006, por ejemplo, estuvo América de México, que en los cuartos de final le ganó al Jeonbuk Hyundai del fútbol de Corea, en las semis poco pudo hacer frente al Barcelona, que le ganó 4-0, y en el partido por el cuarto puesto perdió frente al Al-Ahly de Egipto, es decir, terminó en la cuarta posición. En el año 2007, uno de los grandes fracasos, uno de los mayores, mejor dicho, que ha tenido México en el Mundial de Clubes, donde Pachucas perdió rápidamente en los cuartos de final frente al Etoile du Sahel del fútbol de Túnez, un equipo africano en el cual perdieron 1-0 y rápidamente quedaron eliminados. En el año 2008, nuevamente Pachuca, en este caso en los cuartos de final, le ganaría 4-2 al Al-Ahly. En las semis perdería frente al equipo de Conmebol, 2-0 frente a Liga de Quito, y en los cuartos de final, o mejor dicho en el partido por el cuarto puesto, perdería frente al Gamba Osaka de Japón por 1-0. En el año 2009
2009, el Atlante le ganaría en los cuartos 3-0 al Auckland City. En semis, a pesar de tener un buen encuentro, perdería 3-1 frente al Barcelona. Y en el partido por el tercer lugar, perdería por penales frente al Pohang Steelers de Corea. En el año 2010 volvería a Pachuca, donde volvería a hacer una actuación bastante decepcionante, perdiendo los cuartos de final 1-0 frente al Mazembe de República Democrática del Congo. En el partido por el quinto puesto se quedaría con ese lugar después de empatar frente al Alhuada y ganarle por los penales. En el año 2011 aparecería Monterrey, que en los cuartos de final perdería por penales frente al Kashima Reysol de Japón. En el partido por el quinto puesto le ganaría 3-2 al Esperance de Túnez. En el año 2012, nuevamente Monterrey, en cuartos de final, le ganaría 3-1 al Hunsan Hyundai de Corea. En semis perdería 3-1 frente al Chelsea y lograría quedarse con el tercer lugar, ganándole el Al-Ahly de Egipto, logrando por primera vez hasta este momento en el Mundial de Clubes que un equipo mexicano gane 2 partidos, al menos en el tiempo regular, sin contar los penales. En el año 2013, nuevamente Monterrey haría una actuación decepcionante, perdiendo en cuartos de final 2-1 frente al Raja Casablanca de Marruecos y quedándose con el quinto lugar al ganarle 5-1 al Al-Ahly de Egipto. En el año 2014, Cruz Azul le ganaría en los cuartos 3-1 al Western Sunday. En semifinales perdería 4-0 frente al Real Madrid y en el partido por el tercer puesto no lograría ganarle al Auckland City de Nueva Zelanda y terminaría perdiendo por penales. En el año 2015, el América en cuartos de final perdería 2-1 frente al Guangzhou Evergrey de China y por el quinto puesto le ganaría 2-1 al Mazembe africano. En el año 2016, nuevamente América en cuartos le ganaría 2-1 al Shanbyuk Hyundai de Corea. En semis perderían 2-0 frente al Real Madrid y en el partido por el tercer lugar perderían por penales frente al Atlético Nacional de Colombia. En el año 2017, Pachuca le ganaría en cuartos de final al Wydad Casablanca de Marruecos. En semis perdería 1-0 frente a Gremio y se quedaría con el tercer lugar al ganarle 4-1 al Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos. En el año 2018, otro papelón. En los cuartos, las Chivas de Guadalajara, en su primer Mundial de Clubes, perderían 3-2 frente al Kashima Antler de Japón. Y en el partido por el quinto puesto, perderían por penales frente al Esperance de Túnez. Terminarían en la sexta posición. En el año 2019, Monterrey haría una muy buena edición de Mundial de Clubes para los equipos mexicanos. En los cuartos le ganaría 3-2 al Al-Sadd de Qatar, dirigido en ese momento por Xavi Hernández. En las semis haría un muy buen partido frente a Liverpool y lo perdería casi en el minuto de descuento 2-1 y se quedarían con el tercer lugar ganándole por penales al Al-Hilal. Pero sin duda la mejor actuación hasta el momento, sobre todo por lo numérico y por el puesto al que llegaron, fue en el año 2020, cuando Tigres en cuartos de final le ganaría 2-1 al Hunsan Hyundai. En semifinales, por primera vez en la historia, le ganarían a un equipo de Conmebol 1-0 a Palmeiras y en la final, en un partido muy apretado, perderían 1-0 frente al Bayern. En el año 2021, Monterrey no pudo revalidar esa buena actuación de Tigres que lo había llevado al subcampeonato. Terminaría perdiendo rápidamente en los cuartos de final 1-0 frente al Al-Ahly de Egipto y en el partido por el quinto puesto le ganarían 3-1 al Al Jazeera. En el año 2022 no clasificaron, por primera vez un equipo de la MLS estuvo, que fue el Seattle Sounders, y sin duda otra de las pésimas actuaciones de México en el Mundial de Clubes fue en este 2023, donde León, en su debut en el Mundial de Clubes, perdería en los cuartos de final frente al Urawa Red Diamonds de Japón por 1-0, quedando rápidamente eliminado. Si nos guiamos por lo numérico, la verdad que lo de México es preocupante. Jugó 44 partidos en los mundiales de clubes, 17 victorias, 9 empates y 18 derrotas, es decir, perdió más de lo que ganó. Un equipo que ha cosechado el 45% de los puntos posibles. Frente a equipos europeos, en 9 partidos jugados, nunca ganó en los 90 minutos. 2 veces empató, que los 2 fueron en el primer Mundial de Clubes, los empates de Necaxa, y los otros 7 partidos los perdió. Frente a equipos de Conmebol, ganó una vez, empató otra y perdió 3. Y frente a equipos africanos y asiáticos es muy pareja la estadística. Frente a equipos africanos ganó 6 partidos, empató 1, que ese partido además que empató lo perdió por penales, y perdió 5, prácticamente a la par. Y frente a equipos asiáticos ganó 7 encuentros, empató 4 y perdió otros 4. Pero si nos ponemos a analizar en cuanto a los podios obtenidos y subcampeonatos, los equipos africanos y asiáticos le sacan ventaja a los mexicanos, ya que México ha estado presente en 4 terceros lugares y una final, los equipos africanos han estado en 3 terceros lugares pero han jugado 2 finales y los equipos asiáticos han estado en 5 terceros lugares y han jugado 3 finales. Es decir, para redondear, en 18 ediciones que México estuvo presente, solamente 5 veces se subió al podio. Un equipo, o mejor dicho, un país, una confederación CONCACAF, que debería tener muchos más podios e inclusive más finales jugadas. Sin embargo, su actuación hasta el momento ha sido bastante floja.
Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué los equipos mexicanos no logran hacerse fuerza en el Mundial de Clubes? Le cuesta mucho inclusive quedarse en el podio, en el tercer lugar, y una única vez en 18 ediciones que han participado han logrado acceder a la final. No digo ganar un título porque evidentemente es muy complicado, sobre todo frente a equipos europeos, pero solo una vez han logrado acceder a una final. Por un lado hay que tener en cuenta en cuanto a lo que tiene que ver con el acceso a la final, que lamentablemente muchas veces le ha tocado en el sorteo jugar frente al equipo europeo en semifinales, no tantas frente al equipo de Conmebol. Yo creo que si hubiese sido un poco más variado probablemente México tendría más finales, porque creo que es mucho más parejo el nivel con Conmebol que con la UEFA. Dicho esto, la realidad es que el nivel del fútbol mexicano y el nivel en CONCACAF en general es muy flojo. Se queda demostrado en el punto en el que México ha ganado 18 de las últimas 20 ediciones y los últimos cupos para el Mundial de Clubes. Imagínense a lo que se está enfrentando en la general. Sin embargo, como sabemos, la MLS está creciendo. En el año 2022 ya logró clasificar al Mundial de Clubes y eso le puede llegar a aportar un poco más de roce con equipos de nivel. Sin embargo, en general, la verdad es que parece una liga más dentro de México de equipos que se enfrentan entre sí a ver quién se queda con el cupo. Y eso después se termina quedando bastante claro en lo que es el rendimiento de México. Están estancados, no crecen, el nivel de competitividad cada vez es más bajo, no los vemos participar en competencias de Conmebol, Copa Libertadores, Sudamericana, que muchas veces en otros momentos lo podían llegar a ayudar, mientras que del lado de los asiáticos y los africanos, como hemos visto tanto a nivel selección, a nivel de jugadores y también a nivel de equipos, cada vez crecen más y más, cada vez le dan más importancia al fútbol y cada vez son más competitivos. Y esto, en vez de equilibrar la balanza en favor de México, termina inclinándole para abajo. Lamentablemente, si los equipos mexicanos siguen simplemente teniendo un roce basado en sus enfrentamientos con CONCACAF, donde salvo cuando se enfrentan entre sí y algún equipo de la MLS en general no tienen un buen nivel de competencia, esta balanza cada vez va a ser más complicada y va a ser muy difícil que los equipos mexicanos logren avanzar como mínimo a una final y que sigan evidentemente manteniendo un buen estatus dentro del Mundial de Clubes, porque estamos hablando de que acá viene el representante de cada una de las confederaciones y México y CONCACAF en los últimos tiempos, la verdad que salvo algunas excepciones, siempre ha quedado bastante por detrás. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios y sobre todo de la gente de México. ¿Por qué creen que les cuesta tanto en el Mundial de Clubes hacer una buena actuación y les cuesta tanto ganar 2 partidos? Es decir, ganar el de cuartos y como mínimo quedarse con el tercer lugar. ¿Por qué son tan, pero tan escasas las buenas actuaciones y son mucho más los fracasos o las decepciones por parte del equipo de CONCACAF, que como les digo casi siempre es un equipo mexicano? Los leo en los comentarios, me gustaría leer su opinión. Suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en las redes sociales. Y sin dar mucha más vuelta, nos vemos mañana en un próximo video.